regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el panel juntos pero no revueltos y le damos la bienvenida al senador Rubén Soto por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Saludos, buenas noches, saludos a toda la radioaudiencia de Guapa Radio. Muchas bendiciones a todos en la noche de hoy. Claro que sí, y un saludo también al senador William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista, que ya está en línea telefónica. Saludos para ti, Ada, saludos para Rubén y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Claro que sí. Bueno, hay un tema que está caliente y es el regreso a clase. Lo hemos hablado aquí en este panel, pero resulta, pasa y acontece, como decimos en la calle, que va a haber una marcha mañana de los maestros reclamando su derecho a que no empiecen las clases hasta agosto y que se hagan las cosas como Dios manda en las escuelas. Y entonces ha empezado la gente a cuestionar, pero ¿cómo es que puedes ir a marchar y puedes ir a aglutinarte para reclamar tus derechos, pero no puedes ir a dar clases con las debidas precauciones? Y yo pues les pregunto a ustedes realmente cómo ven toda esta situación, no solamente de la marcha, sino de lo que se ha dicho en el Departamento de Educación, si empiezan las clases o no. Rubén Soto, comenzamos con usted. Saludos, bien importante, sumamente importante que cuando comiencen las clases, más allá de establecer un protocolo rutinario, exista una vacunación de todos los componentes que van a estar en ese plantel escolar. ¿Por qué? De manera tal de que no sea una propagación mayor lo que ocurra en un inicio de clase que a todas luces no ha sido bien planificado y que no se tiene unos focos control de cada uno de aquellos de los que van a estar vacunados versus los que no están vacunados. Por otro lado, más que establecer una fecha de que sea marzo o que sea agosto, es importante que esté la vacunación presente, que estén las medidas de precaución salubristas con nuestra ciudadanía, con nuestros niños, con nuestros maestros y con cada uno de los componentes que componen todo el distrito escolar. Soy de los que creo que ante la precaución vamos a tener un buen resultado. No es cuestión de establecer que sea en marzo, no es cuestión de establecer que sea en agosto, sino que tengamos las herramientas necesarias para que el componente escolar completo, maestros, educadores, empleados de comedores escolares, directores escolares, el personal de seguridad que está adscrito en las escuelas, los trabajadores uno del componente escolar, estén todos vacunados. Si se va a hacer un plan piloto, debe ser de esta forma. Al día de hoy tenemos aproximadamente 124,000 personas vacunadas en el país y es importante segmentar el plan piloto que dice tener la Secretaría de Educación de manera tal de que no existan lamentos mayores. Una muerte adicional es muchísimo en este país. Así que esa es nuestra posición y esperamos que la secretaria y el gobernador tengan la prudencia necesaria para que esa apertura de las escuelas en marzo sea una apertura ordenada y con todas las regulaciones que deben de existir, que actualmente no se ha presentado un plan donde se ha dicho qué escuelas van a abrir, cómo van a abrir y cuáles son los procedimientos establecidos para que no tengamos mayores lamentos posteriormente por servicio escolar. En los colegios privados inclusive compraron los túneles para desinfección y un sinnúmero de materiales y están esperando y pidiendo la autorización para comenzar presencial. Vamos a ver qué nos dice el senador William Villafañe. Adelante. Bueno, aquí se trata de estar preparados, no solamente en términos de las infraestructuras y las condiciones en que deben estar esas escuelas, sino también al mismo tiempo las medidas de seguridad para evitar contagio. Ya uno de los pasos que ha adelantado el departamento y el gobierno ha sido el de canalizar la vacunación de los maestros. Esto es importantísimo. Sabemos que hay muchos maestros probablemente en un nivel de riesgo alto, ya sea por condiciones o por edad. Al mismo tiempo, ¿verdad?, verificar esas medidas de seguridad para evitar contagios, principalmente entre todos los componentes de la comunidad escolar, desde los estudiantes, padres, maestros y personal no docente. Y en la medida que eso se vaya cumpliendo, pues poder viabilizar una apertura del
del proceso lectivo en los planteles escolares, que no es solamente útil para poder ir recuperando terreno perdido académicamente, sino también poder atemperar a lo que es el reclamo económico del sector laboral, donde la gran parte de los padres custodios de estos niños, de estos jóvenes, tienen una responsabilidad que cumplir también a nivel laboral y no deben verse en la encrucijada de tener la responsabilidad de cumplir con su trabajo y al mismo tiempo de tener que cumplir con su responsabilidad paternal. Así que es algo que hay que balancear. Por eso es ¿verdad? Uno quisiera poder posponer esto al nivel más seguro posible, pero la realidad es que a nivel laboral ya la vasta mayoría de estos padres se les está requiriendo su presencia en el trabajo. Así que esta dinámica involucra, más allá del proceso lectivo, involucra una serie de complejidades de nuestro diario vivir que tienen que ser tomados en cuenta. Y ahora bien, si la escuela no está en condiciones, pues no podemos esperar que abra. Hay que poner esa escuela en condiciones. Yo no espero que la mayoría de las escuelas abran durante el mes de marzo. Algunas tomará mucho más tiempo. Lo importante es que en la medida que vayan poniéndose en condiciones, pues entonces se vayan abriendo. Es cuestión de razonabilidad, es cuestión de poder tener conciencia de que hay que salvar vidas, hay que proteger la salud de nuestros niños, de nuestros maestros, de los padres, los mismos abuelos que están muchos de ellos cuidando a estos niños en este momento. Pues precisamente el proceso de vacunación es uno de los fundamentales en este proceso. Sabemos que se ha visto limitado por culpa del suministro de vacunas, pero al mismo tiempo esperamos de que esto fluya durante las próximas semanas y vaya aumentando dramáticamente el número de personas vacunadas. Que no me escuchaba, gracias compañero. Para cerrar este tema, nos dice aquí Pablo Torres, perdonen, respeto a los maestros, pero primero sacrificamos a la salud de los ancianos para darle vacunación a ellos primero y ahora ni clases y sí marchas sin distanciamiento y esto pues me huele a política, dice él, porque la gente está diciendo que realmente no entienden cómo es que pueden ir a marchar, están citando a maestros retirados, padres, transportistas, etcétera, para mañana a las 10:30 de la mañana. Y por el otro lado, los maestros están reclamando respeto para ellos porque ellos sí llevan un año dando clases por internet a través de módulos y de diferentes servicios y dice pues que ellos se sienten vejados y humillados. Así que ante eso, pues una reacción de ambos y pasamos a otro tema. Rubén Soto, senador. Es así importante que pasemos ese proceso y que, como ellos bien claramente dicen, es bien importante que la salud de cada uno de los componentes, tanto de los padres como de los maestros, como de los niños, etcétera, esté sumamente protegida en todo este proceso. Con relación a la marcha de mañana, pues yo, como anteriormente, el establecer una fecha no es tan importante, sino más bien las condiciones. Yo creo que la secretaria de Educación juega un rol protagónico en todo este proceso, ya que ella está en un proceso de confirmación y en la medida en que ella maneje y administre la apertura del inicio de clases ahora o cuando finalmente se esté dando, va a influenciar muchísimo en la toma de decisiones de los senadores en cuanto a la capacidad que tiene para administrar no solamente el departamento,
sino también el departamento en momentos donde hay una crisis de una pandemia en el país. Así que va a ser bien importante que ella tome todas las medidas preventivas, que las clases que comiencen, que en estas escuelas que van a ser planes pilotos, según ella ya ha mencionado, que tengan las precauciones necesarias. Yo creo que ya ha habido 1924 muertes al día de hoy, una más sería muchísimo en todo este panorama. Senador William Villafañe. Me parece, si quieren hacer una manifestación, es derecho a la libertad de expresión. Lo importante aquí es que se cumplan los parámetros de seguridad, de guardar distanciamiento, de utilizar las mascarillas, evitar contagios. Eso es lo importante en esa dinámica. A final de cuentas, ¿verdad? Es derecho a la libertad de expresión. Ahora, a final de cuentas, aquí también está el derecho a la educación, y ese derecho a la educación también se tiene que salvaguardar dentro del servicio que se da. Es importante tener en cuenta de que en nuestro sistema educativo los estudiantes, los niños, tienen la supremacía, es decir, que tienen la mayor relevancia. Ya tenemos un año que han perdido la vasta mayoría de ellos en términos académicos, lectivos, y tenemos que buscar la manera de asistirles. De nuevo, como dije, habrá algunas escuelas que sí estén aptas para abrir pronto, pero otras lamentablemente pues tomará más tiempo. Si nos vamos a la Universidad de Puerto Rico, la vicepresidenta asociada de Acreditación y Avalúo, Jennifer Alicea Castillo, puntualizó que el proyecto de ley que radicó el independiente, ¿verdad? En el Senado con el voto de 15 compañeros senadores, dice que ese proyecto no cumple con los requisitos establecidos por la Middle State y que inclusive incide directamente en la acreditación de la pérdida de fondos federales. Y nos referimos a un proyecto donde prácticamente le quieren quitar el poder a la Junta de Gobierno, quieren ser ellos los que puedan administrar y contratar a sus pares, pero con fondos federales y con los fondos estatales. Y entonces hay otros que le dicen, bueno, si ustedes quieren privatizar la UPR sin fondos federales y estatales, y entonces córralan como puedan. Y la advertencia también de que la Junta de Control Fiscal lleva tiempo pidiéndole un plan donde redujeran recintos, donde redujeran presupuestos, y ustedes saben que estuvieron a punto de perder la acreditación por la Middle State. Y ahora con ese proyecto, pues aseguran que están más cerca de que puedan perder la acreditación si se aprobara algo así. Rubén Soto, comenzamos con usted, senador. Me parece que está poniendo un botón del pánico donde realmente no lo hay. Todo lo que lleve mayor participación ciudadana en la toma de decisiones del sector universitario, entiéndase profesores y estudiantes, siempre va a tener una restricción sobre la junta directiva. A ver, ahora cuando inicien las vistas y los memoriales explicativos del proyecto, ¿qué base tienen ellos? ¿Qué base es real? ¿Qué escritos tienen para decir que se va a perder la acreditación? Para decir que va a estar en juego la acreditación de la Universidad de Puerto Rico. Y realmente lo abstracto que ha sido la Junta de Control Fiscal al decir que hay que reducir recintos de la Universidad de Puerto Rico, pero ni siquiera ha dicho si va a haber una compilación de cada una de las materias que se enseñan simultáneamente en una u otra región. La educación en un país es una inversión. No podemos ver la educación como un costo, sino como una inversión. La Universidad de Puerto Rico ha tenido sus altas y ha tenido sus bajas, pero nadie tiene duda que es el centro docente donde la clase pobre del país puede ir, puede estudiar, puede educarse en una acreditación que ha tenido a raíz de los años y que sí ha tenido sus altas como ha tenido sus bajas, pero el establecer y decir que el sector universitario y los profesores tengan una mayor participación en la toma de decisiones con que esto va a afectar la acreditación, yo creo que la persona que está de portavoz no sabe lo que está diciendo, y eso en su día va a tener la oportunidad de aclararlo cuando vengan las vistas del proyecto. Estos proyectos siempre, como les digo,
Es importante que se le dé el debido proceso y que siempre tengan los espacios para que se enmienden aquellas áreas que se tengan que enmendar y que sea siempre para el bienestar común de la ciudadanía, para el bienestar de los estudiantes, de los profesores y a fin de cuentas del país, que es el que se ha beneficiado, el que los puertorriqueños tengan un centro docente donde a costos razonables puedan acudir y se puedan educar. ¿Qué nos dice el senador William Villafañe? Bueno, es bueno que haya una discusión que involucre a diversos sectores dentro de la universidad, aunque me consta que hay gran parte de los componentes de la universidad que no fueron considerados a la hora de elaborar dicho proyecto. Pero lamentablemente, ¿verdad?, el resultado, es decir, lo propuesto, por lo menos lo que yo he recibido y he podido hojear, carece de algo con posibilidades de convertirse en ley, es decir, de que cuente con el aval del Ejecutivo para finalmente ser firmado y convertirse en ley. Y nosotros como legislatura debemos en todo momento aspirar a que lo que presentemos pues tenga realmente posibilidades y no solamente por el hecho de que se convierta en ley, sino por el hecho de provocar resultados favorables para la universidad y para todos los componentes, especialmente los estudiantes y Puerto Rico en términos generales, porque Puerto Rico necesita un talento, demanda de profesionales para poder resolver sus problemas y atender sus necesidades empresariales y laborales del futuro. Y en ese aspecto nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un acto de introspección y ver si realmente la universidad dentro de su organización actual está cumpliendo ese propósito. Y esa es nuestra responsabilidad allí como legisladores. Me parece que el proyecto necesitaría cambios sustanciales. Lo primero que tienen que mirar es que no hay el ambiente ni el espacio para que el proyecto se convierta en un instrumento para cambiar como tal la gobernanza de la universidad y que se convierta meramente en un subterfugio para provocar que otras personas sean las que dirijan la universidad. Eso creo que ya basta. El proceso ha sido en múltiples ocasiones revisado y tienen un proceso donde la participación de la comunidad para la selección de los diversos gerentes en todas las facetas es ya participativo. Ahora, si lo que queremos es de otro modo pasar la universidad totalmente a manos de los estudiantes o de los profesores o del componente y excluir al resto de la sociedad, que es quien a final de cuentas es el que necesita, ¿verdad?, beneficiarse de ese producto. Pero me parece que no es consciente. Nosotros tenemos una realidad actual y es que lamentablemente estamos produciendo talento para otras jurisdicciones y no finalmente para Puerto Rico en términos del producto final. La vasta mayoría del talento que produce la universidad, pues lamentablemente para Puerto Rico pues está exportándose hacia otras jurisdicciones. Y tenemos que buscar la manera de retener ese talento aquí en Puerto Rico. Ese es el enfoque que nosotros tenemos que mirar en sí para una reforma universitaria, como a llegarle recursos a la universidad. Esa medida no enfoca en cómo brindarle recursos a la universidad. Nos quejamos de que la Junta de Supervisión Fiscal le ha hecho recortes dramáticos a la Universidad de Puerto Rico, pero entonces no presentamos alternativas y soluciones que vayan en esa dirección. Aquí la solución no es cambiar las personas que ocupen X o Y posiciones ahí. Tenemos nosotros, si queremos verdaderamente llamar una reforma, ir al fondo de todo, buscar cómo realmente los profesionales que se van a estar produciendo son los profesionales que
que hacen falta para las próximas décadas. No estar generando un tipo de talento que no es el que aquí realmente va a estar requiriéndose por parte del sector laboral, el mercado laboral durante los próximos años. O sea que tenemos que mirar esto de fondo, analizarlo seriamente y no utilizarlo como subterfugio para otras estrategias políticas, porque eso realmente no es lo que beneficia a Puerto Rico, tampoco beneficia al estudiantado ni a las personas que trabajan en la universidad. Hay muchos asuntos serios, por ejemplo, el sistema de retiro de los empleados de la universidad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a ayudarles a que no pierdan los beneficios? Son un sinnúmero de aspectos que nosotros tenemos que tener sobre la mesa. Ese proyecto, como está, carece de la búsqueda real de esas alternativas. Dirán mil cosas, que si hay que despolitizar la universidad, bueno, pues, si vamos a hablar de eso, pues bendito sea Dios, pues entonces lo menos que tenemos que provocar entonces es lo que está proponiendo la medida. Aquí nadie puede tapar el cielo con la mano. Todos saben que los grupos que están detrás de esto tienen una ideología antiestatista, tienen una ideología que está altamente afiliada, en gran parte de ellos, al movimiento Victoria Ciudadana, etcétera. Y yo no lo estoy viendo de ese lado, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que, mira, de que hay unos asuntos que hay que estudiar, que hay que analizar, que hay que responsablemente atenderlos. Y si ese va a ser el vehículo, pues muy bien, pues nos sentamos, pero hay algunas cosas que hay que quitar de esa medida y hay muchísimas otras que hay que añadir para darle herramientas verdaderamente a la universidad para que prospere. Cuando regresemos, bueno, hablábamos de este proyecto del Senado 172 que fue radicado por José Vargas Vidot, que no mencioné su nombre ahorita, y que básicamente con estos 15 coautores crea un consejo universitario que se convertiría en la instancia más alta de gobierno institucional, sustituyendo la Junta de Gobierno de la UPR. Por eso es el cuestionamiento, ¿verdad? De cuál es el fin, cuál es el propósito. Cuando regresemos de la pausa, seguimos aquí con los senadores Rubén Soto y William Villafañe. Nuevamente aquí en Juntos pero no revueltos estamos con los senadores Rubén Soto por el Partido Popular Democrático y William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista. En días recientes, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, envió una carta a Joe Biden exigiéndole que cumpla con las 47 promesas que hizo para Puerto Rico. Igualmente vemos que a Washington llegaron cartas de líderes religiosos de Puerto Rico y de Estados Unidos que le piden al presidente Joe Biden que atienda el acceso al SSI y que incentive la manufactura. Así las cosas, algunos soñaban y esperaban que inicien nuevas fábricas y nuevas farmacéuticas aquí en Puerto Rico y otro tipo de empresas. Vamos a ver qué nos dice Rubén Soto. Bueno, el Senado ha sido consistente en que la manufactura se tiene que atender a prima facie, de manera tal de acelerar el motor de la economía. Es bien importante que esto suceda. No hay forma de que el gobierno de Estados Unidos le dé una estadidad o una independencia cuando no tiene un modelo de desarrollo económico establecido. Por otro lado, la paridad de las ayudas federales y de la reconstrucción del país es sumamente importante. Todavía tenemos muchísimas personas con toldos azules. La reconstrucción pisa, pero no arranca. Y yo creo que es bien importante que estas gestiones que se hacen día a día, el presidente ha tomado la iniciativa como presidente del Senado, sean atendidas por el presidente y que también sea respaldada por la comisionada residente, de manera tal de que la atención al país sea una de seriedad y sea una de compromiso, de la misma forma que el presidente, ¿verdad?, acudió a los puertorriqueños para solicitar el voto, de la misma forma que se ha proyectado como un presidente de justicia, pues que ahora le falta poner, donde puso su palabra, poner la acción y que se abra esa puerta de desarrollo económico, que se abra esa puerta de oportunidades
al pueblo puertorriqueño que tanto lo espera en momentos de una pandemia y donde la economía ha estado paralizada por el último año prácticamente en su totalidad. Vamos a ver qué nos dice William Villafañe. ¿Hay ambiente para lograr lo del SSI y también lo de las nuevas empresas de manufactura para Puerto Rico? Bueno, hay compromisos, ¿verdad?, involucrado por parte de la Casa Blanca que responden a esa dirección. Nosotros avalamos todo lo que sea equiparar a los puertorriqueños con los beneficios de manera igual al resto de los estados. A eso es a lo que siempre hemos aspirado y lo que permaneceremos reclamando. Lo importante aquí es que nos dejemos sentir. En la medida que nosotros hagamos valer ese reclamo de igualdad, en la medida que en todo momento reclamemos que somos tratados de manera discriminatoria y que estamos inconformes con la relación y el trato que recibimos, en esa medida es que seremos escuchados. Y así que de todo reclamo, de todos los sectores que vayan en esa dirección, cuenta con nuestro respaldo. La jueza Laura Taylor Swain emitió una orden para extender la fecha de erradicación del plan de ajuste de gobierno central por la Junta de Supervisión Fiscal. Hablan del 8 de marzo, luego de que ninguna de las partes interesadas presentara objeción al tribunal. Mas, sin embargo, los que están objetando, los que están marchando, los que están exigiendo que por favor se escuche, que la jueza no los incluyó como tal, son los de retiro. Yo sé que muchísimos están ellos defendiendo que no le quiten el 8.5, que no le quiten ni el 1, ni el 0, ni el nada. Pero eso está sobre la mesa como parte de los arreglos de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué nos dicen ustedes de qué piensan, verdad, de lo que va a pasar? Porque si ellos no objetaron nada, obviamente, pues yo no sé qué va a pasar con esto de las pensiones, que es uno de los temas que estaba incluido en el plan original. Rubén Soto. Nuestros pensionados han sido sumamente maltratados por distintas administraciones, tanto en la administración de García Padilla se trastocaron las pensiones, como en la administración de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez. Esa es la realidad de nuestros pensionados en este país. Ahora bien, tuvimos un gobernador que dijo que iba a ser defensor de los pensionados durante la pasada campaña. Estuvo muy activo haciendo muchísimos compromisos y muchísimas promesas a nuestros pensionados. Es momento ahora de defender a los pensionados, es momento de pararse frente a la Junta de Control Fiscal y de establecer las pautas de manera tal de que no sigan teniendo recortes, de que se le dé acceso a los planes médicos también, y que cada medida que se presenta en la legislatura, que muchas veces la Junta de Control Fiscal entra como un ente de ley y orden por encima de aquellos que hemos sido electos, tengan su día, tengan su espacio para que el pueblo retirado, que es el que mayormente ha sufrido luego de haberle dado 30 años, algunas veces más de 30 años de servicio a las diferentes posiciones que ocuparon en el gobierno, hacer nuestro país, son los que día a día han estado afectados, y ya es hora ya que nos paremos de frente, tanto a la legislatura como el gobernador, a hacerle justicia a nuestros retirados. William Villafañe, senador. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo Rubén, excepto en que la pasada administración actuó en contra de los intereses de los pensionados. La realidad es que fue todo lo contrario. Durante la pasada administración se evitó los recortes de pensiones. Se buscó la manera de que el gobierno central continuara pagando el desfalco a los sistemas de retiro. Así que, pues, en todo lo demás, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que actuar para garantizar que nuestros pensionados reciban el dinero, ¿verdad?, por el cual trabajaron durante muchísimos años, y que a final de cuentas para la vasta mayoría de ellos representa su subsistencia, porque la vasta mayoría de ellos reciben una cantidad menor a los $2,000, y ese es el dinero que utilizan para sus alimentos, sus medicamentos, el agua, la luz, para la renta, la hipoteca. Es decir, es para sobrevivir. Así que en la medida que sufran algún tipo de recorte sobre esa pensión, estarían yendo a la indigencia y a la necesidad de que el mismo gobierno tenga que auxiliarle. Por lo tanto, no representa como tal un ahorro fiscal para el gobierno. Entonces, nosotros tenemos que
hacer ese planteamiento, además de que no solamente estamos hablando aquí de un ajuste, de un recorte. Recordemos, como bien dijo Rubén, que en 2013 hubo un recorte sustancial a los beneficios de los que se han ido retirando desde entonces, que fue dramático. Es decir, que el sistema de retiro ya ha sufrido ajustes sustanciales, al punto de que estamos hablando de que son beneficios pírrimos para muchos de los pensionados e injustos. Así que hay que mirar otras áreas donde se puedan hacer ajustes verdaderamente sin afectar a uno de los sectores que el gobierno y las condiciones económicas actuales han puesto en situación de vulnerabilidad. En esa dirección nosotros estaremos trabajando siempre en conjunto, en la misma dirección, para buscar alternativas que ayuden a proteger las pensiones de nuestros retirados. Yo no le hago relaciones públicas a nadie, pero cuando las cosas fluyen, las cosas están bien, hay que decirlas. Y cuando uno lee que el Departamento de Hacienda ya realizó el pago de los $600 de estímulo económico a más de 1.7 millones de puertorriqueños, y ayer también leí que el secretario del Departamento del Trabajo eliminó desde el sistema unos puntos controversiales que era lo que le estaba saliendo a todo el mundo, por lo que estaba estancada las ayudas para los desempleados. Pues me parece que lo bueno también hay que decirlo, y me gustaría entonces el análisis de ustedes, ¿verdad? No tiene que ser el mío, de cómo ven esas dos agencias en particular en cuanto al dinero, que la otra vez era un reguero de que nadie sabía cuándo le iban a llegar los chavos, versus que está el dinero ahí, y el asunto del Departamento del Trabajo, que antes estaba todo el mundo en los medios gritando porque no podían cobrar su desempleo, y veo que la cosa se está moviendo. ¿Cómo usted lo ve, senador Rubén Soto? Bueno, recapitulando, ya que nuestro amigo el senador Villafañe está en la mejor disposición de ayudar a los retirados, esta legislatura, y estoy seguro que las otras 5 delegaciones también están en la misma disposición de ayudar a los retirados. Así que cualquier recorte que le haya hecho la administración de García Padilla, estamos en la mejor disposición de aprobarle al gobernador Pedro Pierluisi y de unirnos como delegación de mayoría para que nuestros retirados tengan justicia. Así que ahí se extiende ese primer puente de comunicación. En cuanto a Hacienda y al Departamento del Trabajo, como bien claramente plantea, los puntos controvertidos de lo que es el desempleo, de lo que fue las diferentes peticiones también de lo del PUA, provocaron el que la mayoría de los desempleados pues no tuvieran acceso a los cheques en los momentos donde los tenían que tener y en momentos donde realmente pues tenían justicia. Así que creo que se le ha hecho justicia lo que hacía tanto tiempo que ya habían reclamado. En cuanto al Departamento de Hacienda, qué bueno que ya también ha llegado ese incentivo. Lo que es bueno para el pueblo es bueno para todos nosotros, y en buena hora a ambos secretarios le felicitamos por haber ejecutado la acción que tenían que ejecutar, ¿verdad? Como secretario en favor del pueblo. William Villafañe. Fíjate, es bien importante tener en cuenta aquí lo siguiente. Los programas de los que estamos hablando son programas que son noveles para el funcionamiento de estas agencias, porque no eran programas que existían previo a la pandemia. Se incorporaron precisamente para asistir a la ciudadanía en tiempos de precariedad. Y eso, al principio, pues todos sabemos que fue altamente complicado. En el caso del Departamento del Trabajo, recuerda que estamos hablando de que sobre 300,000 personas de cantazo quedaron en la calle y abarrotaron las filas del Departamento del Trabajo para poder obtener beneficios que merecían y que necesitaban. Entonces, en el Departamento de Hacienda, pues también estaban canalizando una ayuda por primera vez. Es decir, que requería unos esfuerzos, unas coordinaciones, unas programaciones tecnológicas que no existían. Luego de haber pasado toda esta experiencia, ambas agencias han ido perfeccionando su servicio, perfeccionando sus programas y sus atenciones, y el resultado de esa experiencia, el resultado de ese esfuerzo,
algunos de ellos aprendiendo a cantazos, ¿verdad? Y a golpes, pero ya gracias a Dios, a estas alturas, pues podemos decir que ha servido de progreso para dichas agencias y sobre todo para nuestra población, que es la que necesita a final de cuentas estos beneficios, y que ese dinero pueda llegar a manos de las familias que lo necesitan y a final de cuentas también puedan redundar en beneficios en la economía y en general taller de trabajo que mucha gente necesita en estos momentos. De hecho, se recobraron millones de dólares de la gente que no debía cobrar el PUA y los devolvieron, pero todavía queda sobre el tintero que el secretario de Justicia actual dijo que la secretaria Inés Carrao, la saliente, archivó el caso de los niños del Colegio San Ignacio, y eso ha causado indignación, pues porque como no, sencillamente hablaron de que eran más de 30 estudiantes con cheques de 8,000, 9,000 y 11,000 dólares, y de momento entonces no se supo nada más del caso por mesa, y ahora lo que dicen es que lo archivaron. Pues la gente está indignada porque hubo gente, inclusive uno que en el Banco Popular lo cogieron cambiando el cheque y lo arrestaron, y a otra gente que la arrestaron le sometieron cargo, ¿verdad?, por fraude del PUA. Y estos niños, aunque hubiesen los padres entregado los cheques, no ha pasado nada. No sé cómo ustedes lo vean, porque son fondos federales y administrados, ¿verdad?, por el gobierno, y pues se supone que todo el mundo, justo, todo el mundo pague por lo que haya hecho. Y en este caso, pues queda ese pendiente. Rubén Soto. Como suele suceder en muchas ocasiones, las influencias o las gestiones o las malas prácticas a veces ponen en tela de juicio nuestras agencias, especialmente la del Departamento de Justicia. Es totalmente injusto de que a este sector que cometió el mismo delito que cometieron otros, se le den una preferencia vis a vis a otros, que de esos sí que no se van a archivar los casos. Así que hay que ver, investigar un poco más allá qué elementos utilizaron para archivar este caso, para darle privilegio, que a fin de cuentas a quien le hace un daño es a la institución, le hace un daño a la institución del Departamento de Justicia, que creo que es una institución que se creó para la seriedad y para hacerle justicia a este país, y que nosotros, ¿verdad?, debemos de atesorar nuestras agencias y no ponerlas en la burla, ¿no? No ponerlas en que son agencias de preferencia, máxime cuando se trata de un colegio de mucho prestigio del país. Así que el nuevo secretario de Justicia, ¿verdad?, tendrá que investigar qué penalidades, si alguna, o qué investigación, si alguna, está hábil para abrir, ya que el caso fue archivado en la oscuridad de la noche. William Villafañe. Bueno, de nuevo aquí lo que tiene que verse, si, y lo que yo, ¿verdad?, vi de las expresiones que hizo el secretario, es que revisará si en efecto había los méritos para archivarse, es decir, que no se configurara el delito o que la prueba no fuera la suficiente como para radicar algún cargo. Otro de los elementos, ¿verdad?, que tienen que tomarse en cuenta es de si se trataba en efecto de un menor, que hay un trato particular en términos de los procesos investigativos que se llevan a cabo y del procesamiento, y que sea justo a la hora de determinar si se va a procesar o no se va a procesar. A mí, ¿verdad?, me llama la atención de que hay muchas personas adultas que cometieron ese fraude, y sin embargo pues veo demasiada hazaña contra un menor por el hecho de que sea pariente de alguna figura pública. O sea, yo creo que más allá de eso nosotros no debemos estar exigiendo guillotinas aquí para personas por sus vínculos con figuras públicas, más allá de que seamos justos a la hora de decidir si se hace un procesamiento criminal o no se hace un procesamiento criminal. Aquí lo importante es es interesante, porque el problema es que se hablaba de 30 y ahora se habla de uno solo, del hijo de la reportera, pero ¿y dónde están los otros 30 estudiantes que hablaban que habían hecho lo mismo? O sea, como que me perdí ahí. ¿Por qué hablan en el reportaje de un solo caso archivado? ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás estudiantes? No sé si usted tiene información. No, yo estoy perdida, estamos perdidos.
Y no solamente estudiantes, estamos hablando aquí también de muchísimas personas adultas, mayores ya, con mayor grado de conciencia sobre sus acciones en términos de hacer algún tipo de fraude en este tipo de programas, que actuaron y que quizás no fueron procesadas, meramente se les recibió el reembolso del dinero. Y entonces, pues, ¿verdad? No es por defender a nadie, es por ser justo. O sea, si a final de cuentas alguien falló, que pague. Pero lo que yo percibo es que fueron, por lo que se ha difundido, es que fueron miles los que fallaron, los que defraudaron, pero el hecho de que haya un interés particular generalizado a nivel de discusión y opinión pública sobre unas figuras por el hecho de estar vinculados a una figura pública y siendo menor, levanto voz de alerta. A mí eso no me gusta. Creo que tenemos que ser justos. Y justo no es meramente de que el que la hizo la pague. Es de que si la hicieron muchos, pues que la paguen los muchos, no que la pague uno o dos o tres por el hecho de tener algún tipo de vínculo con una persona, una figura pública, siendo un menor. Eso a mí me preocupa porque no es justo. Lo justo es que haya establecido de que quiénes son las personas que fallaron, dependiendo el nivel de evidencia con que se cuente, dependiendo el grado de la violación, etcétera, sea el interés del Departamento de Justicia para investigar y procesar, y que ocurra a final de cuentas, y que sobre todo también se consiga la recuperación de los fondos que hayan sido mal utilizados y defraudados. En justicia, cuando yo trabajaba allí, ¿verdad? Como directora de comunicaciones en su momento, una de las cosas que siempre me preocupaba era que se hacía mucha publicidad de un caso en la prensa, pero luego cuando la persona salía absuelta, pues básicamente ese tipo de comunicados, ese tipo de expresiones no la publicaban. O sea, cuando tú decías, pues mira, estos casos no procedieron o estos casos se cayeron, eso no era importante. Lo importante era solamente en la denuncia, y entonces eso también es peligroso. Adultos y menores, eso que consta en récord. La novela de San Juan continúa, yo no sé si es la novela, la saga, pero ahí estamos. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia en donde se desestimaba la impugnación de elección de la alcaldía de San Juan. Ahora el caso regresa al Tribunal de Primera Instancia para que finalmente se puedan evaluar todas las alegadas irregularidades de la Unidad 77, y por su parte el alcalde de San Juan, Miguel Romero, reaccionó diciendo pues que él iba a ir al Tribunal Supremo para que revisara y revocara esa determinación de 2-1 de la Junta de Apelaciones. Y así las cosas, pues la gente quiere saber qué pasó con la Unidad 77, otros dicen que ya eso se recontó y se contó 1000 veces. ¿Qué nos dice Rubén Soto, senador? El problema de la Unidad 77 es cuando mezclan todos los votos, cuando mezclan los votos añadidos a mano con los votos de correo. Y encamado, estaba todo ahí. Ahí se perdió el tracto completo. O sea, una cosa es el voto por correo, otra cosa es el voto añadido a mano, otra cosa es el voto a domicilio. Eso pues obviamente se hizo con una clara intención. Las elecciones del 2020. ¿Cuál intención? ¿Cuál? Bueno, ¿cuál yo intención? No sé. 120,000 eran votos que había solicitado el PNP, así que ya con eso, desde que se hizo, tuvo viso de que lo que se quería claramente era manipular una elección. Yo creo que hacía mucho tiempo que la ley electoral se respetaba, siempre era tripartita en aquel momento donde había 3 partidos, y yo creo que debemos de devolverle la confianza al pueblo. Lo menos que debe hacer esta legislatura y el gobernador de turno es derogar esa ley electoral que tantas lagunas han creado. Por un lado tienes la candidata del PNP en Aguadilla
reclamando algo similar. Por otro lado, tienes a Manuel Natal reclamando prácticamente lo mismo. Y en un tribunal se determina una cosa, en otro veremos a ver lo que pasa, pues nuevamente la candidata del PNP acaba de radicar un nuevo recurso que veremos a ver en qué pasa. En cuanto a la alcaldía de San Juan, pues los números nunca quedaron claros. Y yo creo que el error mayor que tuvo el alcalde Miguel Romero fue en no contestar el planteamiento. Ahora pues él dice que va a acudir al Tribunal Supremo. Yo creo que estos días van a ser clave en términos de lo que va a suceder, si es que algo va a suceder con los resultados para la alcaldía de San Juan. Cerramos esta edición con las declaraciones de William Villafañe sobre el tema de la alcaldía de San Juan. Sí, como estos procesos judiciales y legales pueden provocar algún tipo de confusión, quiero aclarar que lo que hubo hoy fue una determinación del Tribunal de Apelaciones en términos del detalle de si la notificación a la parte demandada fue adecuada. No tiene que ver absolutamente nada sobre si a los efectos de si eran o no eran válidos los votos. Esto aquí sucede una de dos, o la parte no agraciada por la decisión del Tribunal de Apelaciones recurre al Supremo, que ya comunicó el alcalde de San Juan que está recurriendo al Supremo, o vuelve al Tribunal de Primera Instancia a que se vea en los méritos. Yo estimo, al final de cuentas, que de una u otra forma esto va a resolverse favorablemente para el alcalde de San Juan, porque no existe forma alguna de que tribunal alguno invalide el voto del 20% de las personas que fueron a votar en presencia de representación de los partidos, incluyendo el propio partido Victoria Ciudadana. Así que a final de cuentas, estos son unos mecanismos que está utilizando más que legalmente, políticamente, Manuel Natal y su grupo para dar la impresión a sus huestes de que no fue legítimo el triunfo en San Juan de Miguel Romero, pero a final de cuentas estamos hablando de los votos emitidos. Así que no debe haber mayor preocupación por parte del alcalde de San Juan. Los votos son los que han sido certificados y que les han dado su triunfo. Así que, y eso va a prevalecer. Eso no veo de ninguna forma en que nadie en su sano juicio vaya a invalidar esos votos. Para usted, los planes y los que estaban celebrando de que se van a empezar a recontar los votos o que va a haber una elección por la unidad 77 se van a quedar con las ganas. Eso no va a ocurrir. Oh, sí, totalmente. Eso no tiene ningún tipo de posibilidad. Muchas gracias, senadores. Rubén Soto por el Partido Popular Democrático y William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista. Y nosotros, amigos, nos despedimos en esta edición y será hasta mañana que regresamos a Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche. Bueno.